Saludamos a todos los seguidores de Todo Jujuy, en este caso en un nuevo encuentro para hablar de temas interesantes como ser la inflación, el cálculo y cómo se trabaja en Jujuy. Pero para conocer más detalles sobre esto saludamos a la directora de la DIPEC, justamente de Jujuy, de la Dirección de Censos y Estadísticas de la provincia, Ana Juárez Orieta, a quien le agradecemos la deferencia y la amabilidad de siempre atendernos. Cuando se habla de inflación, ¿de qué se habla, directora? ¿Cómo se calcula? Digo, porque son preguntas habituales en una palabra que está en boca de todos. Sí. Bien, en realidad lo que vamos a aclarar es que ni el INDEC ni la DIPEC calculan inflación. Para usar un término que sea más común, se utiliza el término inflación. La tasa de inflación es una tasa compleja en el cálculo que no se realiza. Ese cálculo, lo que se calcula es el IPC, el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es lo más cercano a la inflación, pero no mide ni siquiera el costo de vida. Lo que mide es la variación del poder adquisitivo de las personas sobre la canasta básica total. Es decir, lo mínimo indispensable que tiene una persona o una familia para desarrollarse por encima de la línea de pobreza. Entonces, lo que estamos midiendo cuando calculamos el índice de precios al consumidor son los 8 capítulos componentes del índice de precios al consumidor. Traducido, para hacerlo en un lenguaje más llano, lo que decimos es, teníamos el mes pasado para comprar 100 productos, si nos alcanza para comprar los 100 productos de la canasta básica total el mes siguiente. Ese es el índice de variación entre un periodo y el otro, es interperiodal. Entonces, si sube el IPC, baja la cantidad de productos que podés adquirir. ¿Y usted cree que se utiliza el término inflación? Tiene que ver claramente con ignorar sobre el tema, pero también tiene que ver con algo puramente y exclusivamente que es político. Claro, lo que pasa es que para que se pueda calcular el índice de inflación, se tienen que ingresar parámetros como la balanza comercial, es decir, la diferencia entre importaciones, exportaciones, la tasa negativa del Banco Central, los intereses financieros, los intereses bancarios, las tasas de las financieras externas. O sea, hay una serie de componentes que no se miden porque no forman parte de la canasta básica total. En la canasta básica total están los elementos mínimos e indispensables para el desarrollo de una persona. Entonces nosotros tenemos en la provincia de Jujuy que el capítulo alimentos y bebidas es el que más pesa, es decir, donde más destinamos recursos dinerarios. El más influyente, podríamos decir. Es el más influyente. Cuando ese es el que varía, varía y pesa mucho. O sea, ponemos mucho dinero de lo que nosotros gastamos en el capítulo alimentos y bebidas. Eso difiere de provincia a provincia. O sea, los jujeños somos la provincia que más destina dinero para alimentarse y beber. Por ejemplo, nosotros tenemos el 50,8% de lo que gastamos lo destinamos en alimentos y bebidas. Después tenemos indumentaria del hogar y gastos del hogar, donde ingresa combustibles, que no tiene que ver con las naftas, sino tiene que ver con el gas envasado o el queroseno o el gasoil de consumo interno en el hogar, la tarifa eléctrica, el agua y el gas de red. Después tenemos esparcimiento, otros gastos, salud y educación, pero estamos hablando de valores mínimos, ¿sí? Para nosotros poder llegar a calcular el índice de precios al consumidor, primero, por un lado abastecemos la base central de INDEC para el cálculo nacional. Y segundo, tenemos nuestro propio índice de precios al consumidor, que es un extracto donde se pondera, es decir, se pone la característica del consumo de Jujuy. Nosotros tenemos distinto, por ejemplo, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, consume mariscos, nosotros no consumimos. Ellos consumen mucho menos papa de la que nosotros consumimos. Entonces acá se consume más quinoa, digo, depende del producto y la región. Exactamente, varía de provincia a provincia. Por ende, el INDEC le ha delegado a las provincias y le ha dicho, yo voy a publicar el índice de precios nacional y por región. Y cada provincia, por una decisión política, puede o no publicar el IPC de su provincia. En el caso de la provincia de Jujuy, por una decisión absolutamente política del gobernador Morales, se ha decidido publicar todos los meses el índice de precios al consumidor, que lo publica la DIPEC una semana después que sale el índice de precios al consumidor nacional. Para nosotros poder llevar adelante la medición del índice de precios, relevamos 26.000 precios por mes. Y procesamos 26.000 precios.
Y a su vez hacemos el cálculo del peso que cada producto tiene, o sea, se saca un valor promedio del producto. Por ejemplo, es medio complejo de explicar, pero es para poner un poco de luz sobre lo mucho que se habla. Claro, sobre oscuro, porque hay muchas, en lo que tiene que ver con negociaciones, o es una frase muy utilizada, la inflación sube, la inflación baja, pero nadie habla de IPC. Claro. En realidad lo que pasa es lo siguiente, nosotros sacamos un valor promedio, por ejemplo, de la harina, y tomamos 3 tipos diferentes de harina, de primera, de segunda y marca alternativa. En función de eso se saca un valor promedio que se releva todos los días, 360 días al año, en supermercados y en negocios tradicionales. Lo que se prevé de consumo por una persona de harina por mes es 700 gramos, no un kilo. Nosotros relevamos el valor del kilo de harina, sacamos el precio promedio entre los 3 niveles de harina todos los días. 5 encuestadores relevan a la vez los mismos precios en distintos lugares. Se carga en una base y se calcula el valor del kilo sobre 700 gramos. O sea, es muy complicado calcularlo. Pero esto, cambia el paradigma en el sentido de que durante mucho tiempo hubo una especie de números que no eran reales, y ahora con el blanqueamiento la situación es totalmente distinta. Quizás el común de la gente no está acostumbrado a los números reales y al hecho de que se lo blanqueen. Sí, pero aparte hay mucho de supuesto, hay mucho de dato proyectado, y nosotros no tenemos un dato proyectado, tenemos el dato real, el que sale de campo. Y no hay una envergadura suficiente. Nosotros tenemos 30 personas trabajando todos los días, que aparte, tengo que aclarar, son empleados públicos, ¿sí? Así que tienen tanto o más interés en las cuestiones laborales y salariales, así que son ellos mismos los que calculan el valor del índice de precios al consumidor, mal llamado inflación, pero lo más cercano a esto. Nosotros tenemos una envergadura, un plantel de 30 personas, calculamos 26.000, relevamos efectivamente 26.000 precios al mes y sacamos los valores promedios según los estándares internacionales. O sea, no es que la receta del cálculo es solo para Jujuy. Es la misma acá, en China, en Estados Unidos, en todos lados. Es una sola fórmula de cálculo. Así que cuando nosotros publicamos un número de IPC, estamos absolutamente seguros que ese es el real número. Y nosotros somos una de las 9 provincias del país que lo publica. El resto de las provincias del país no lo publican directamente. El IPC de su provincia no lo publican, pero sí lo calculan, pero no se publica. Claro, acá el gobernador de la provincia determinó hace un año publicarlo, y es lo que nosotros hacemos. En lo que tiene que ver con datos reales, es algo que veníamos charlando, y con datos que a la vez entiendo son alentadores. En lo que tiene que ver con el consumo de cemento, la utilización de esto, habla de un crecimiento en la obra pública, un desarrollo en esto. Sí, bien, nosotros entre los índices que medimos y calculamos en la provincia está el índice de consumo de cemento por tipo. Tenemos 2 grandes grupos de cemento, uno es a granel y el otro envasado. Y este dato nosotros los cruzamos con el índice de edificación, es decir, los permisos, la solicitud de permiso de edificación de los 6 principales municipios de la provincia. Entonces, en cuanto al consumo de cemento en general, ha subido. Nosotros durante el 2016 habíamos tenido una baja histórica en el consumo después de un pico en 2015, y en 2017 hemos repuntado con el consumo sustancialmente, y cuando controlamos el correlato de dónde se usó ese cemento, lo observamos no solo en la parte de edificación privada, que ha subido sustancialmente, gracias a Dios, porque estaba paralizado el mercado. Subió mucho en la parte privada, pero también subió en la obra pública. Nosotros medimos el consumo de cemento, por ejemplo, de las unidades habitacionales de construcción del Estado, ¿sí? Durante casi 9 años, el Instituto de Vivienda no solicitó directamente la construcción de viviendas porque se le cedía la construcción a las cooperativas. Entonces, a partir del 2016, el Instituto de Vivienda, que es el que nosotros medimos, ha quintuplicado el valor anterior al último que tuvo movimiento, que fue 9 años antes. Entonces también está en la obra pública el consumo del cemento. Eso hace que cuando nosotros analizamos el mercado laboral de la provincia de Jujuy de las privadas, pues nosotros
con la encuesta permanente de hogares monitoreamos el mercado laboral general, donde ingresa el trabajo en negro, el trabajador, el subocupado, el desocupado, todo. Medimos ese mercado con la EPH. Y con la encuesta de indicadores laborales, que es un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, medimos el mercado de las empresas privadas de la provincia de Jujuy, 398 empresas de todo el territorio provincial que nos ceden a nosotros la información todos los meses. A partir de ahí podemos analizar cómo se comporta el mercado y laboral en blanco, y hemos observado que el rubro con mayor crecimiento ha sido la construcción en todo lo que es el año 2017, de manera tal que estamos confirmando con eso el consumo de cemento y el índice de edificación. O sea, las estadísticas deben de tener lógica entre sí y cruzarse entre sí, y cuando se cruzan tienen que dar un resultado similar, si no algo está mal. Muchas gracias, directora. Es importante todos estos datos, esta aclaración que hizo en referencia a lo que tiene que ver inflación y un montón de temas que son justamente muy utilizados por la gente. Son palabras que por ahí utilizamos sin saber qué significan realmente. Fue un placer. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.